Este video iba a salir justo después de la reseña de la serie, pero se me atravesó Requiem for Vengeance. Y como justamente mencioné en ese video, creo que hay muchas otras formas de demostrar lo que quería dar ese mensaje, y sobre todo bastante diversas dentro del propio multiverso Gundam. Para mí una de las mejores, o mejor dicho, el mejor ejemplo encarnado en un personaje es Athrun Zala de Gundam Seed, Seed Destiny y Seed Freedom. Arrancamos la serie de Seed con una percepción establecida de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Al menos eso es lo que podría parecer a la primera impresión, entre la diferencia que son los Coordinator, o sea los habitantes de las Plant, y los Naturals, los habitantes de la Tierra. Esta separación entre humanos muy marcada por sus propios intereses, pues no se ve representada directamente en sus personajes como tal general, pero sí podemos ver cómo esto se ve mejor representado en los personajes que van a representar a cada uno de sus bandos. Por un lado tenemos a Kira Yamato, que va a ser el que se va a subir al Gundam principal, al Strike, que va a ir navegando con el Arcángel alrededor del espacio, luego va a navegar por toda la Tierra y luego va a hacer todo su viaje para finalmente poder detener esta primera guerra entre Plant y la Tierra. Pero hay otra perspectiva, y es que dentro de todo esto, mientras nuestro querido Kira estaba tratando de llevar una vida normal dentro de la Plant en la que se encontraba en esta colonia espacial neutral, por así decirlo, que nadie quiere meterse con nadie, aparecen unos Coordinator, aparecen estos sujetos tratando simplemente de robarse los trajes que estaba desarrollando la Federación Terrestre. Y esto podría tratarse de una contradicción en su mismo hecho, porque su argumento para robarse estos trajes era decir: ellos nos tumbaron una colonia entera, por lo cual si siguen desarrollando armas de destrucción masiva o armas, por así decirlo, que les pueda dar ventaja en la guerra, simplemente puede ser bastante peligroso para lo que las Plant quieren lograr. Y en su inicio podría parecer que el discurso de los gobernadores de las Plant pareciera estar bastante bien. Queremos nuestra propia libertad, queremos nuestra propia independencia, no queremos depender para nada de la Tierra, queremos tener nuestra propia identidad como Coordinator. Y eso parecería estar bien, pero entonces ¿qué pasa con los habitantes de la Tierra? ¿Qué pasa con esa percepción que tienen ellos de los que están allá arriba? Ellos básicamente los ven como amenazas, los ven como antinaturales, por así decirlo, los ven como personas ajenas directamente a lo que representa el ser humano, lo que representa el haber nacido bajo la naturaleza, de decir esto es lo planeo, por así decirlo, la madre naturaleza, esta es nuestra evolución natural. Pero sabemos que los Coordinator fueron diseñados en laboratorios, fueron mejorados, fueron, por así decirlo, especializados para nacer como querían que nacieran, para lograr ser como querían que se fueran, y eso es lo que sería la identidad de los Coordinator, el ser esa especie de raza diseñada, planificada, lejos de lo que sería la naturaleza humana de simplemente ser una especie consecuencia del azar, del caos que le da sentido a nuestra propia existencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que finalmente la guerra entre estas dos facciones humanas estalla porque derriban una de estas Plants, una de estas colonias en las cuales pues habitaban todos estos Coordinator. Y la única razón para hacerlo es que los humanos, los Naturals, siempre vieron como una amenaza a la propia existencia de los Coordinator, por haber sido tan antinaturales en su propósito de existencia. Entonces, al derrumbar esta colonia, se crea el caos, se crea la ira, se crea el resentimiento dentro de las Plants restantes. Y uno de esos grandes ejemplos sería el propio protagonista de este video, Athrun Zala. Athrun era un joven de unos 15 años en el momento en el que esta Plant cayó, pero esto involucró que su propia madre muriera, y esto pues fue una desconexión aún mayor para él con su padre, que era uno de los altos mandos en presidencia de las Plant, lo cual los distanció porque su padre tenía que enfocarse más en sus asuntos, de decir yo soy un presidente, un representante que tiene que estar siempre al pendiente de todo lo que está desarrollando, mientras que su hijo simplemente quería unirse al ejército para llevar esa especie de justicia, de decir pues tiene que haber consecuencias por las acciones de la Federación, no podemos dejar que ellos se sigan armando, no podemos dejar que ellos sigan creciendo para simplemente en el momento que se les apetezca desaparecernos como especie y simplemente quedarse ellos como personas de siempre. Pero lo que los Coordinators buscaban en ese entonces, o por lo menos la percepción de Athrun que buscaban los demás, era decir pues podemos ser Coordinators y eso debería ser suficiente para nosotros, podemos existir en nuestro
propio espacio, no necesitamos depender para nada de la Tierra, y por eso es que a su percepción deben ir por los trajes que está desarrollando la Tierra, destruir la nave, el Arcángel, para quitarle esa herramienta de destrucción a la Tierra, para finalmente pues adueñarse de ellos y tenerlos como un escudo. Y esto se relaciona con Requiem for Vengeance porque sí, finalmente los Coordinators tienen ese argumento de que queremos un escudo, queremos armarnos para tener esa ventaja sobre la Tierra si en algún momento quieren venir a invadirnos. Y ese podría ser también el mismo discurso que tenía el presidente Durandal, es decir, queremos tener el armamento, no es que lo queramos usar, pero si quieren actuar contra nosotros lo vamos a necesitar. Y pues parecería ser un argumento bastante sólido de decir, está bien, puedes tener tu armamento, todo lo que quieras, tal vez no se acerquen a ti porque saben que tienes todo ese poder destructivo que en cualquier momento van a retroceder si se les ocurre acercarse y ver la fortaleza que tienes para destruirlos, pero en ambos casos termina siendo contraproducente, porque si estas personas tienen tal capacidad de atacar pero no lo usan, simplemente tenemos que darles la excusa para utilizarlo, y es lo que pasa tanto en Sith como en Sith Destiny, de que les pican tanto la piel para hacerlos actuar que terminan haciendo ellos mismos los que destruyen parte de la Tierra, las bases en la Luna. Ellos terminan siendo los que hacen los ataques más fuertes, simplemente por el hecho de decir, pues nos estuvo molestando tanto que tuvimos que actuar. Y esa parecería ser una especie de consecuencia planificada, de que estábamos esperando la ocasión perfecta de decir, está bien, ya nos cansaron la paciencia, ahora sí los vamos a atacar y finalmente pues vamos a ocupar todo lo que tenemos bajo nuestra manga para darles en la torre, y ahora sí podemos justificar el hecho de que hayamos tenido toda esa tecnología a nuestro alcance. Pero ¿qué pasa con Athrun? La percepción de Athrun está totalmente de acuerdo con lo que pasa con las Plants. Al inicio de Gundam Seed, él está totalmente de acuerdo que debe haber un alto para la Federación, de que ellos no pueden seguirse armando porque podría ser una amenaza para las demás colonias, para lo que él supondría su hogar. Si la Federación se arma, significaría la extinción de lo que él conoce como su especie. Entonces, para él lo justo sería, vamos a extinguir las posibilidades de la Federación de un ataque masivo en nuestra contra. Por eso necesitamos robar estos trajes, por eso necesitamos pues desarmarlos. Pero lo que Athrun nunca se imaginó, lo que Athrun nunca pudo llegar a procesar hasta ya muy entrada la serie, es que una de las personas que encontraría en ese lugar sería uno de sus amigos de infancia, uno de sus amigos de tiempos pasados, que sería el propio Kira. Y es que para él Kira no era más que eso, que otro amigo Coordinator. Para él no representaba nada dentro de la guerra hasta el momento que lo vio subirse al Strike. Lo hizo confundirse demasiado. Realmente está con los Naturals, realmente quiere enfrentarse a mí, realmente quiere que esto sea una rivalidad. Athrun se está cuestionando en todo momento qué es lo que quiere hacer Kira y por qué Kira está con los otros, por qué Kira se está dejando utilizar. Esa es la percepción del propio Athrun. Sabe que los Coordinators tienen capacidades superiores, sabe que los Coordinators pueden hacer cosas que los humanos normales no. Entonces se cuestiona para qué quieren a Kira, para qué Kira está con ellos. Simplemente podría venir a nuestro bando y juntos podríamos derrotar las injusticias de la Federación. Todo esto se basa en las consecuencias que debe de haber para la Federación por sus actos pues tan atroces, porque tirar una colonia no es como que sea nada. Y lo mismo podríamos aplicar con el caso de Zeong. O sea, sí, fue el gobierno, fueron los altos mandos los que ordenaron tirar esa colonia en el Universal Century, por lo cual inició la guerra de un año, pero podemos decir también que todos los soldados, todas las personas no estaban involucradas en ese hecho. Podemos culpar a Zeon por todas las atrocidades que hizo, pero no podemos culpar a todos y cada uno de los soldados individualmente por ese hecho. Y pasa lo mismo con lo que sería el propio Athrun y el propio Kira. No se pueden culpar el uno al otro por los hechos que están llevando a cabo tanto la Federación como lo sería el padre de Athrun. Que sí, que ahí es donde vemos la mayor separación de ideales. Mi padre realmente está haciendo lo correcto por nuestra gente o simplemente está interesado en destruir a los que suponen más que una amenaza, un desagrado en su ideología de separación entre Naturals y Coordinators. ¿Eso es realmente lo que quiero defender o simplemente quiero defender lo que es justo para todos? Y eso es lo que diferencia al personaje de Athrun y de Kira. Porque
Kira lo tiene muy claro desde un inicio. Él no está hecho ahí para pelear. Él no quiere llevar siempre al conflicto. Él quiere que en todo momento que el conflicto se acabe. Sus preguntas son: ¿por qué existe un conflicto si tenemos la posibilidad de terminarlo? Tal vez no tenemos los medios necesarios, pero el único medio que ve Kira para acabarlo es defender a sus amigos, subirse al Gundam y simplemente seguir peleando hasta que ya no tenga que seguir haciéndolo. Por eso vemos que en Destiny, cuando tiene la opción de no subirse al Gundam, simplemente no lo hace. Y pues esto es impulsado por la ideología de Lacus Clan, que impulsa la verdadera ideología de parar todo conflicto necesariamente armado. Lacus Clan está consciente de que debe haber discusiones, debe haber conversaciones, debe haber un intercambio de ideas, y eso es lo que trata de hacer en todo momento. Ella parecería ser la que en todo momento está siendo apuntada con un arma, por tanto por sus compatriotas, por el propio Atrun, por incluso las personas de la Federación, aunque Kira es el que más se compadece de ella al decir: no es posible que esa persona tan amable, tan cariñosa, que trata de ver el mejor lado en todas las personas, sea maltratada de la peor manera posible por el simple hecho de ser una coordinator. Y ahí es donde vemos la ideología central de lo que es la Federación. Ellos quieren acabar con el coordinator por la repulsión que les causa su mera existencia, y por el otro lado simplemente la quieren considerar una traidora por el mero hecho de no querer seguir las órdenes al pie de la letra, cosa que Atrun ha tratado de hacer a lo largo de la primer parte de toda la serie. Él trató de ser el soldado perfecto, él trató de llevar a sus compañeros siempre a la victoria, porque en todos estos momentos él creía que hacía lo correcto. No es porque él creyera que acabando con las otras personas iba a lograr la paz, sino porque creía realmente que era lo correcto ponerle consecuencias a esas personas que habían actuado tan vilmente. Él realmente cree que es necesaria una justicia que debe implementarse por mano propia. Él debe ir y hacer pagar a los demás. Para él no es una venganza como tal, aunque podría parecer que el hecho de la muerte de su madre lo llevaría a una venganza directa con las personas de la Federación, o con todos los que estuvieron involucrados en la muerte de su madre, o con la propia ideología de los Naturals de simplemente acabar con todos los Coordinator. Pero no es venganza como tal, simplemente es seguir la ideología Coordinator de conseguir su propia libertad para actuar según les convenga. Pero simplemente a partir de ese pequeño punto de encontrar que un Coordinator está ayudando a los Naturals, de encontrar que él mismo no tiene la respuesta a todo de cómo debería actuar de la mejor manera, que su propio padre lo empieza a ver más como una herramienta que como un hijo, que no puede llamarlo ni siquiera padre, que tiene que llamarlo presidente, que tiene que dirigirse a él como una autoridad de poder más que como a su propio padre, que empieza a ver las cosas como realmente son, empieza a cuestionarse aún más cosas. Él no tiene ninguna respuesta ni para él, para sus intenciones, ni para sus actos en ningún momento. Atrun es el personaje más confundido en todo esto, no por decir que no entienda nada de lo que está pasando, sino porque lo entiende, pero quiere procesarlo a su propia manera. Él quiere entender por qué las personas actúan como actúan, él quiere entender por qué las consecuencias les afectan más a unos que a otros, y por qué él debe ser el que debe de llevar estas consecuencias a otras personas. ¿Por qué debe ser él el que acabe con su mejor amigo? ¿Por qué debe ser él el que vengue la muerte, por así decirlo, de una de esas personas que ni siquiera debería haber estado en el campo de batalla para empezar? Era simplemente un niño, uno de sus mejores amigos, de sus compañeros de batalla, de su propio grupo, que estaba bajo su protección, por así decirlo, que estaba bajo su mando. Fue asesinado por el propio Kira en un acto reflejo para su propia protección. Y esto Atrun lo hizo llenarse de ira. En ese momento no sabía qué hacer. Hizo más que ganar odio y rencor hacia uno de sus mejores amigos, que en todo momento antes de ese hecho no trataba de matarlo directamente. En todos sus enfrentamientos fue tratar de convencerlo, de decir: oye, no deberías estar con esas personas que en primera te consideran un Coordinator pues peligroso para ellas, y en segunda pues simplemente te están obligando a luchar contra personas que solo quieren su libertad. Eso no me parece para nada justo, no es el camino correcto a seguir. Simplemente Atrun estaba tratando de llevar a Kira al lado que él consideraba correcto en todo momento. Atrun realmente nunca quiso hacerle daño, y eso se nota mucho más después cuando él lo da por muerto, cuando destruyen el Aegis y el Strike por primera vez. Él
se dice a sí mismo, yo no quería matarlo, simplemente lo quería tener de mi lado. La ira y el odio de la venganza fue lo que me llevó a hacer ese acto tan atroz de destruir el Strike, de autodestruir el Aegis, para simplemente vengar a un compañero que en primer lugar ni siquiera debió haber estado ahí. Ahora ya no estoy seguro si lo que defiendo es totalmente lo correcto, si puedo ir en contra de los intereses de mi padre, o si mi padre realmente quiere tratarme como a su hijo, como esa persona capaz de llevar los intereses de la nación hacia un futuro, o simplemente quiere que aplique los intereses de la nación para aplacar a la Federación, para destruir todo lo que los humanos, los Naturals significan. Y eso vendría con ello su destrucción física, eliminarlos a todos, como en algún momento la Federación trató de hacerlo con nosotros. Y nos damos cuenta de que este dilema no solo existe en la mente de Atrun, se le trata de dar este mismo dilema a las personas que están viendo, al espectador, de decir, oye, estamos enfrentándonos a estas personas que podremos percibir como malas. El padre de Atrun tiene las ideas muy equivocadas, parece estar actuando no de la mejor manera. El propio Atrun se está dando cuenta de las cosas malas que está haciendo su padre, y que él debería de hablar con él, debería de ponérsele enfrente y decir, oye, no me parece para nada que estés haciendo esto. Pero del otro lado tenemos a una federación que abandonó a todas sus fuerzas, que no les importaba, a esas fuerzas de las cuales podría prescindir Alaska para simplemente dejarse destruir, para hacerle daño a la flota del enemigo. O sea, no podemos ponernos ya ni del lado de la Federación, y honestamente no creo que nadie haya querido apoyar a las Plant desde el inicio. Simplemente son personas pegándose los unos a los otros, mientras los que realmente están dirigiendo la batalla desde lo más arriba no se presentan en ningún momento a esta. Tanto el padre de Atrun nunca estuvo presente en la batalla hasta el final, como todos los dirigentes militares de la Federación nunca se presentaron para dar la cara y decir, oye, vamos a enfrentarnos junto a nuestros hombres para acabar con ellos. Simplemente Atrun se perdió dentro de todo esto para decir, no quiero seguir apoyando a mi padre porque sé que está mal, pero obviamente no voy a ir a apoyar a la Federación porque ellos están peor. En algún momento tiene que haber una persona que diga, oye, tanto él como nosotros estamos mal en todo esto. ¿Y cuál es el momento decisivo para Atrun de abandonar tanto los ideales de su nación, los ideales que estaba promoviendo su padre, no apoyar directamente a la Federación, sino simplemente irnos a un punto medio, irnos a lo que parecería ser lo más justo dentro de todo esto? ¿Qué sería ir a apoyar a la nación que justamente promulga todo esto? Los ideales de no te metas con nadie y nadie se va a meter contigo, simplemente convive con todos los que puedas convivir y no puedes hacerle el feo porque simplemente son personas como tú que quieren lo mejor para ellos mismos. Y dentro de esto parecería ser un mensaje muy bonito, parecería ser la manera correcta de llevar una nación, y durante muchos momentos parece que sí lo es. Porque muchos respetan al padre de Cagalli, muchos respetan su forma de actuar, incluso los otros dirigentes están dispuestos a dar su vida junto con él para decir, ok, esta es la forma de hacer las cosas, queremos que el futuro exista para nuestros seres queridos, pero si nosotros tenemos que morir por esos ideales para que se mantengan y para que sean llevados a la siguiente generación, pues lo vamos a hacer, no porque queramos morir, porque seamos unos kamikazes de la vieja escuela, simplemente por mantener esos ideales y porque si el barco se va a caer, el capitán es el que se tiene que ir con él. Y esto pues se puede decir que se pierde en algún momento en Destiny, de decir, este país ya no es lo que era antes, este país ya no representa lo que siempre representó y los dejaría como unos hipócritas. Pero es que todas las personas no pueden promulgar los mismos ideales de una persona, así como una persona no siempre va a estar de acuerdo con lo que promulguen todos. Por eso este personaje que es el esposo de Cagalli durante un poco tiempo, realmente nunca promulgó los ideales de su padre, del padre de Cagalli, porque a él nunca le interesó. Él era su propia persona con sus propios intereses, con sus propias ambiciones, y llevó al país como se le antojó, aun cuando la verdadera representante, la verdadera regidora de todo este país de Orv era la propia Cagalli. No le importó su voluntad para decir, esto es lo que se tiene que hacer. Y tal vez parecería lo justo decir, es que el país necesita una protección externa, no podemos protegernos a nosotros mismos porque nosotros mismos sabemos que somos bastante débiles en cualquier momento si todo el mundo decide atacarnos. Entonces, para que el mundo no nos ataque, para tener una forma de defendernos de las plantas en caso de que ellos también decidan atacarnos, pues nos aliamos con la Federación. Y aquí, en cuanto ellos se alían con la Federación, las plantas los consideran enemigos, y aquí es cuando se pierde todo ese mensaje de nosotros no nos metemos con nadie mientras nadie se meta con nosotros, a
pues se quieren meter con nosotros, nosotros nos ponemos de lado que más nos convenga y esperemos a ver si no nos atacan, que terminaría siendo el segundo ataque de Orb en Destiny. Pero mientras tanto, los ideales que están tratando de promulgar y de defender son los ideales con los que se queda Cagalli, la persona a la que parecería ser que Atrun más estima, más respeta dentro de todo esto, fuera del propio Kira, de decir, esta persona es la que realmente quiere que todo se haga de la mejor manera posible. Le duele ver las decisiones de esas personas que simplemente no sufren las consecuencias directas. Le duele ver las decisiones tomadas por algunos que van a afectar a otros. Las personas que están tomando a África, por ejemplo, están dejando sin hogar a mucha gente, están pues lastimando a muchas personas inocentes. Eso no es para nada justo y Cagalli se lo hace ver al propio Atrun. Atrun sabe que la forma de actuar tanto de la Federación como de su propio padre no son las correctas. Entonces cuando le es entregado el Gundam Justice, pues decide hacer algo totalmente fuera de lugar, si lo podemos poner así, tanto para su padre como la Federación. ¿Cómo es que un miembro de SAFT, cómo es que un miembro enemigo se va a poner a la par de Orb? ¿Cómo es que él se va a poner a la par del Freedom para liberar de ese momento tan difícil a las fuerzas de un país que parecería ser neutral, pero que al final termina recibiendo demasiado respaldo? Y es porque pues no es justo que esas personas que literalmente no se estaban metiendo con nadie estuvieran siendo atacadas en ese momento. Y es en ese momento que se une tanto los ideales de Kira de no querer llevar el conflicto más allá de lo necesario, y de Atrun de querer poner un alto a los ideales equivocados de su padre, que parecería ser una división de intenciones bastante marcada. Uno no quiere luchar si no es necesario, pero vemos que en este momento, si quieres seguir defendiendo a los que te importan, que parecería ser un argumento bastante egoísta, porque no deberías de proteger solo a los que te importan, sino a las personas que merecen ser protegidas, que esto es más a lo que se inclina el propio Atrun. Las personas que deberían de ser defendidas están siendo atacadas, las personas que importan en todo esto no son las personas que no están sufriendo las consecuencias, son las personas que están sufriendo las consecuencias y que nadie hace nada por ellos. Es por eso que Atrun en todo momento trata de hacer cambiar de opinión a su padre, y cuando el presidente Durandal le da esta oportunidad de decidir si volverse a aliar con SAFT para volver a esta ideología de un escudo, una especie de defensa en contra de cualquier interés exterior que quiera afectar a las Plant, pues Atrun lo sigue haciendo porque sigue percibiendo como personas en peligro a las personas de las Plant. Y la verdad es que tiene bastante razón, si no fuera porque el presidente Durandal se trae un plan entre manos que hace nuevamente al pobre Atrun decir, pues ya ni modo, estaba siendo engañado. La verdad es que pues tiene que escapar en un goof y tratan de destruirlo. Simplemente es lo que se gana por querer hacer lo justo por otras personas que tal vez parecían en necesidad, y que simplemente pues él es el que sale más afectado en todo esto. Podríamos decir que Atrun se ve bastante inocente dentro de todo esto, bastante que toma las cosas bastante a la ligera para irse a defender a uno u a otro, pero la verdad es que él busca que todos estén bien, él no busca hacer daño a nadie. No porque no sea necesario, no como el propio Kira de decir, oye, no quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco quiero que le hagan daño a los que me importan. Kira no actuó en Destiny hasta que no fue la propia Lacus Clan que se vio afectada, de decir, ok, es hora de actuar porque afectaron a alguien que me importa. Pero Atrun desde el inicio dijo, oye, hay cosas pasando aquí, no puedo quedarme sentado a esperar a ver qué pasa. Tengo que ir a las Plant, tengo que ir a hablar con el presidente Durandal, tengo que saber sus intenciones, tengo que saber qué es lo justo para hacer para mí, tengo que ver cuál es mi lugar dentro de todo esto. No es porque yo quiera pelear necesariamente, sino que quiero guiar a esas personas a que tomen las mejores decisiones posibles. Y esto se ve con el propio Shin, que parecería ser el personaje más conflictivo de toda la serie, por decirlo menos, pero ya llegará el momento de hablar de nuestro querido Shin Asuka. Por el momento, después de ver que Atrun se volvió a equivocar con una persona que antaño fue su padre y ahora fue el presidente Durandal, pues se vuelve a poner a la par de Kira. Kira pues lo sigue percibiendo como esa gran amigo, esa gran amistad, pero antes de esto vemos que realmente Atrun tiene razón en todo momento. Si realmente no te vas a poner
de ningún lado, si vas a andar de todo tibio, de simplemente voy a proteger a las personas que están en esta nave porque son las personas que a mí me importan, pues vete de aquí, simplemente síguelos protegiendo. No vengas a decirme el discurso de que te importan las personas que están en guerra si no vas a poner a defenderte a un solo lado. Eso parecería ser lo suficientemente argumento para el propio Astron de decir, oye, no vas a elegir un bando, la guerra no puede seguir su curso si no te destruimos a ti primero, y eso sigue poniendo más en peligro al propio Kira, y por eso es la razón que Astron simplemente le dice, retírate, no te quiero ver en esta guerra porque no tienes ningún lugar que tomar, no perteneces ni a las personas de la Tierra y tampoco le perteneces a las Plant, entonces no tienes que hacer nada, simplemente retírate. La decisión que yo tomé es dura, es difícil de comprender, es difícil de tomar en cuenta, pero al fin de cuentas no es una decisión equivocada. Se tienen que hacer cosas por las personas que lo necesitan, y si yo puedo ser esa persona que produzca un cambio para la Plant, para Saft, pues lo voy a hacer. Y cuando se da cuenta de que todo esto estuvo equivocado, pues ya no está dañado solo mentalmente con todos sus ideales pues derrumbados nuevamente como pasó en la primera temporada, sino que ahora su cuerpo está totalmente magullado, ya no quedó nada de lo que era Astron Sala, que sí, que ahora tiene el Infinite Justice, y la verdad es que es un traje que me encanta, tanto ese como el Justice Gundam, pero no venimos a hablar de diseños, sino aquí el que gana es el Freedom. Astron sabe que se equivocó, trató de enmendar las cosas y eso llevó al final de la Segunda Guerra. Terminó con la destitución, o bueno, más bien la muerte del presidente Durandal, y que él volviera a estar al lado de la persona que más le importaba en Or. Ya simplemente rascando un poquito lo que es Sith Freedom, pues debemos decir que Astron aquí es el personaje más centrado dentro de todo esto. Tenemos a Shin bastante confundido con su papel en todo esto. Tenemos a un Kira que por primera vez se nota bastante harto de todo lo que es toda la guerra, bastante cansado con esa ideología de que yo realmente nunca quise pelear, pero me obligaron a ello, por lo cual yo tuve que actuar, tuve que estar presente en todas estas batallas, tuve que estar presente en todo momento, y simplemente en algún punto fue por hacerlo por una sola persona que a mí me importaba, por Lacus Clayne. Y llega este momento en que Lacus Clayne ya parecería no querer estar del lado de propio Kira. Es el momento en el que Astron se le planta enfrente y le dice, oye, estás siendo totalmente injusto con Lacus. Lacus es la persona que estuvo a tu lado en todo momento, es la persona que te inspiró no solo a tomar el Freedom, no solo a terminar con todas las batallas, no solo a dejar de tirar a matar, sino a tirar a desarmar a todos aquellos que están frente a ti. Es la persona que ha estado a tu lado en todos estos momentos, es la persona más importante dentro de la guerra para ti, porque es la persona que te obliga a actuar no por sus ideologías equivocadas, no por sus intereses o por sus ambiciones, simplemente te obliga a actuar porque es lo correcto, porque debes moverte, si no van a terminar peleándose todos. Y eso lleva a la fundación de Compass. Compass es este organismo armado a la modo de Celestial Being, de vamos a detener todas las guerras innecesarias, que toda guerra es innecesaria si lo ponemos así, pero vamos a acabar con todos aquellos que estén en conflicto. Y eso es lo que Astron le quiere hacer ver en este momento a Kira, que Kira podría mostrarse en su momento más derrotado, pero Astron le hace ver, oye, es la persona que te ama, es la persona que lo ha dado todo por ti, dejó su país, te regaló un traje, te dio todo de ella y simplemente estás poniendo en duda lo que ella es. Esto no es para nada justo ni contigo, que te estás haciendo sufrir por estas ideas pues tontas realmente, ni para ella, que realmente siempre ha pensado en ti, siempre ha visto por tu bienestar, y la verdad es que es una de las mejores personas que podría existir en todo el universo. Así que Astron en todo esto es el que mantiene la cabeza más fría en todo momento, desde el inicio. No quiere hacerse la idea de que Kira es su enemigo, quiere llevarlo de mejor manera a su lado, aun si eso signifique que lo ponga en contra de las personas que en algún momento quiso defender. En todo momento él es el que mantiene la cabeza más fría en combate. Él no quiere aventarse a la batalla en todo momento, él prefiere esperar hasta que estén en un punto en el que la batalla pueda ser ganada, pero si puede evitar matar a todos y cada una de las personas que tiene enfrente, lo va a hacer. No a tal grado como el propio Kira, de que simplemente dispara brazos y piernas de los Mobile Suits para no hacer el mayor daño. Pero simplemente Astron no es esa persona que vea buscando pelea y pelea y pelea, como podrían ser algunos de sus compañeros, como el piloto del duelo del booster. Él simplemente quiere lo mejor para todos, quiere un balance en este mundo, quiere que todos encuentren la mejor forma de convivir, quiere que todos puedan coexistir, si es posible. Si no es posible, pues quiere que los débiles no sufran de más, quiere que los fuertes no abusen de su propio poder. Él simplemente busca la justicia general.
Sabemos que tanto la justicia como la libertad, podrían llegar a ser herramientas usadas para excusar cualquier acto atroz de ambas naciones. Podemos decir que la libertad de los coordinators dependen de si los naturals quieren dársela, o que si la justicia implementada por los propios naturals depende de si la justicia de los coordinators la consideran lo mejor para ellos, o simplemente estos ambos actos que pueden llevar a cabo tanto uno como los otros va a evolucionar en una nueva guerra, como ya lo vimos 2 veces, como ya lo vimos que esos intereses en Freedom siguen estando presentes, que ya hablaremos de Freedom porque la verdad sigo bastante conflictuado con todo eso, pero vemos que dentro de todo lo que se busca es parar el conflicto y que todos reciban lo que se merecen, no por decir que castigos o la muerte, por así decirlo, pero que haya consecuencias. Realmente debe de haber algo detrás de todos esos actos tan atroces que todos están llevando a cabo. Y esa sería la ideología de Athrun, la ideología de llevar siempre a todos ante la justicia, su propia justicia, lo que él considera que es lo mejor para todas las personas, incluyendo a los que actúan mal, a los que parecerían actuar bien, que serían sus propios amigos en Destiny, de decir, oigan, yo sé que están tratando de hacer lo mejor posible para todos, pero tal vez esta no sea la mejor manera de hacerlo. Y pues si no se retiran, el que los va a terminar derrumbando soy yo, y no porque quiera hacerlo, sino porque va a ser lo necesario dentro del campo de batalla. Y eso es lo que le transmitió a Kira durante toda la primera temporada. Si no te retiras del campo de batalla, el que te va a derrumbar voy a ser yo. Y es lo que en todo momento se está planteando. Si no hacen algo por parar la lucha, el que va a tener que llevar las consecuencias a ustedes voy a tener que ser yo. Y no es porque quiera hacerlo, es porque es lo que tengo que hacer. Y Athrun es el personaje que se ve todo esto. Es la mejor herramienta para Shaft. Es la mejor herramienta para sus propios amigos. Por su fuerza, por su inteligencia, por ese sentido de justicia tan bien establecido que lo lleva a simplemente actuar o a quedarse paralizado en los momentos que él considera que no es lo mejor el simplemente destruir al que tiene enfrente. Por eso es que me gusta tanto el personaje de Athrun. Él se detiene a pensar en las cosas. Él se detiene a realmente cuestionarse todo lo que están haciendo los que están a su alrededor. Incluso la persona que tiene enfrente al enemigo. De si realmente quiero destruirlo. Realmente es justo que yo esté aquí en este traje tratando de matar a personas que podrían ser inocentes o no sé, la verdad. Simplemente es un conflicto tan grande para el propio Athrun que se plantea las cosas, que quiere llegar todo a una mejor resolución que funcione para todos, pero que las circunstancias no siempre se lo permiten. Por eso tratan de eliminarlo en Destiny, tratan de destruirlo en ese momento. Por eso es que su propio padre lo considera un enemigo y trata de acabar con él, por muy duro que suene. Pero simplemente Athrun pues sigue siendo el mismo. Él no va a dejar que jueguen con él tan fácilmente, aunque parecería ser que en muchos momentos él es más víctima de las circunstancias. Siempre trata de tomar lo que es el mejor camino para todos los que están a su alrededor, trata de llegar a ese consenso en el que todos la salen bien parados, a diferencia de Kira, que solo busca el bienestar para los que le importan, que sí, que está en su total libertad de hacerlo, está en su total libertad de no subirse al Gundam, y como tal, estamos pues en ese punto de decir que sigue después. Ya vimos que es tanto la libertad y la justicia como excusas para actuar o la forma de actuar de cada uno de ellos, pero ahora vamos a ver lo que les depara el camino a todos y cada uno de estos personajes, y para eso voy a necesitar hablar del amiguito Shin Asuka. Hasta entonces, nos vemos.